Nuevamente, buenos días. Hoy vamos a tratar las evidencias de la evolución. Para iniciar, recordemos qué es la evolución. Como ya veíamos, es la acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Tiene ciertos principios. La variación, que corresponde a que los individuos presentan diferentes características, algunas de estas le permiten mayor supervivencia y se pueden heredar. La siguiente, sobrepoblación. Sabemos que cada especie puede producir más descendientes de los que realmente pueden sobrevivir. Esto muy asociado con los límites de crecimiento, porque los ecosistemas tienen unos recursos limitados y las poblaciones que allí habitan deben competir por estos recursos. Y finalmente la reproducción, donde los organismos con las mejores características son quienes tienen el mayor éxito reproductivo y así heredar su información genética a la siguiente generación. Hay unas evidencias indirectas de la evolución. Para empezar, tenemos un registro fósil. El registro fósil que sabemos que son rastros dejados en rocas sedimentarias por organismos que existieron anteriormente. Para entender esto, tenemos que tener presente que existen tres tipos de rocas: las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las ígneas son de origen volcánico, entonces estas vamos a tener dos tipos: volcánicas y plutónicas. En la imagen podemos observar ciertas características donde predominan principalmente algunos minerales como cuarzo, feldespato, silicatos, unas concentraciones de hierro, magnesia y sílice. Tenemos las rocas sedimentarias, que es realmente donde se almacenan o se guardan los registros fósiles. Para que una piedra sedimentaria se forme, se requiere que por cuestiones ambientales o cuestiones climatológicas una cantidad de sedimentos baja y se acumula en este punto que estamos observando en la parte izquierda, de tal forma que los sedimentos poco a poco se van compactando. Finalmente ocurre la cementación y podemos observar aquí en la imagen cómo está rodeada por clastos y el cemento que lo aglutina. En la parte derecha podemos ver que tenemos piedras que están formadas por conglomerados, como ya lo explicamos, constituido por fragmentos grandes, areniscas formado por fragmentos más pequeños o arcillas por fragmentos muy finos. Vemos las rocas metamórficas que se forman o se transforman a partir de rocas sedimentarias e ígneas que, al ser sometidas a altas presiones y temperaturas, los minerales adquieren otra configuración, y aquí tenemos algunos ejemplos como la pizarra, el mármol, las cuarcitas, en fin. ¿Cuál es la importancia de estas rocas sedimentarias que permiten que se puedan conservar este registro fósil? ¿Cómo se hace la formación de fósiles? Entonces, la fosilización es el conjunto de fenómenos. La fosilización es el conjunto de fenómenos físico-químicos por los cuales un organismo se convierte en un fósil. Hay unas reglas o unas condiciones para que esto ocurra. En la mayoría de circunstancias no ocurre la fosilización. Muchos de los organismos que han existido jamás conoceremos de su existencia porque no se logró este proceso. Primera condición, la naturaleza del organismo. El organismo debe tener sobre todo estructuras duras que permitan ser fosilizadas. Es muy difícil que algunos organismos invertebrados queden registrados en estos fósiles. Segundo, el lugar en que ocurre la muerte del organismo es importante, las condiciones climáticas, ambientales. En sectores donde hay un clima húmedo tropical, donde la descomposición de los organismos es muy rápida, dificulta que ocurra la fosilización. Y finalmente, el sepultamiento. Cuando ocurre la muerte de un organismo, debe ser rápidamente cubierto por sedimento, sepultado, para que se preserve de la mejor forma. Si esto no ocurre, pues los depredadores pueden desmembrar el organismo y se pierden la muestra biológica rápidamente. Para iniciar en la formación de fósiles, vemos en la imagen cómo en este caso un triceratops muere. Entonces el cuerpo del animal entra en estado de descomposición y queda expuesto en la superficie. Los depredadores o los carroñeros acaban con las zonas blandas. En el siguiente paso, entonces, poco a poco el esqueleto es cubierto con sucesivas capas de sedimento, lo que hablábamos de la sepultación. Posteriormente, los sedimentos se transforman en roca alrededor del fósil. Este es un proceso que dura millones de años, capa sobre capa de sedimentos, y lo van cubriendo.
Finalmente, ya pasados mucho tiempo, con el paso del tiempo y con el movimiento del terreno, el esqueleto fosilizado termina por ser expuesto nuevamente a la superficie. Entonces tenemos unos tipos de fosilización. El primero es la permineralización. Entonces los organismos, en este caso, cuando ya son cubiertos por sedimento, de forma natural los huesos se descomponen, pero queda el molde y aquí es donde ocurre un reemplazo de molécula por minerales, dejando en sí una copia en piedra de esos huesos de los organismos. El siguiente viene siendo la impronta o la impresión. Entonces los organismos dejan un sello en dos dimensiones. Son comunes en insectos, pequeños vertebrados, hojas, flores y huellas. Entonces aquí observamos en las imágenes un reptil antecesor a las aves. Vemos un pez antiguo, vemos una cola de caballo que vendría siendo una planta y finalmente una huella de algún dinosaurio. Esto es por impresión o por impronta. El siguiente viene siendo por molde. Entonces los organismos que son cubiertos con el tiempo dejan un molde perfecto en la roca que los confina y nos permite observar pues las diferentes formas de estos organismos. La mayoría que observamos aquí son marinos. El siguiente, preservación o momificación, se le llama en algunos casos. Entonces, la capacidad que tienen algunas sustancias de aislar y proteger los tejidos orgánicos. Tenemos el ámbar, el asfalto, el hielo. En la parte izquierda observamos cómo un bebé mamut fue preservado en hielo. Este perfectamente puede tener unos 3, 4 millones de años. Y en el lado derecho vemos el ámbar, que viene siendo resina de árboles, que cuando un árbol sufre alguna herida en su corteza, libera esta resina y esta resina al salir es espesa, es como si fuese miel, puede atrapar algunos organismos y al secarse ya se endurece, cae al suelo, los sedimentos lo cubren y así se preserva este tipo de organismos. Otros casos tenemos los gastrolitos, que son piedras que ciertos animales, como las aves, ingieren para favorecer su digestión. Huevos y nidos también se han encontrado, aunque muy escasos. Los coprolitos, que es excremento de animales fosilizados que han colaborado muchísimo para saber y analizar su posible alimentación. Y los ignofósiles, que vienen siendo restos de la actividad de estos organismos. Ahí en la imagen vemos un trilobite y lo interesante es el fondo. Entonces, ¿qué es lo que quedó registrado? El movimiento del trilobite. O, como vimos anteriormente, esa huella de dinosaurio también sería un ictofósil al permitirme explicar el comportamiento de los organismos. Otra prueba, ya hablamos de fósiles, ahora hablamos de la biogeografía. Sabemos que existe una tectónica de placas, un movimiento de placas que hace que la Tierra sea dinámica. Esto explica de alguna manera cómo cuando el señor Alfred Wegener nos planteó esta teoría de la deriva continental, también se le conoce, él trataba de explicar esto a partir de la presencia de ciertos fósiles. Si podemos observar en color rosadito está la presencia del Sinognathus, que es un reptil que se encuentra tanto en Sudamérica como en África. En el caso del ictiosauro, que se encuentra en India, África y Antártica, ¿cierto? Un helecho que se encuentra en todos estos 5 continentes. Esto no habría sido posible si todos los continentes no estaban juntos. Y poco a poco, como ya observamos en la imagen, con el pasar de los millones de años, el movimiento de la corteza ha alejado estos continentes y ha provocado un aislamiento entre ellos y ha provocado que estos organismos tengan su propio camino evolutivo distinto. Un ejemplo importante vendría siendo el grupo de los camélidos. Tenemos a la llama, alpaca, el guanaco, vicuña, que hacen parte de una misma familia con el dromedario y el camello, pero ese aislamiento geográfico hizo que su evolución fuese distinta y se adaptaran al ecosistema que les correspondió. En el caso de la llama o de la vicuña viven en alturas superiores a los 2000 metros y tienen esas adaptaciones para sobrevivir. Otro aspecto importante es la embriología, el estudio de la embriología. Se dieron cuenta que al estudiar
la formación de este huevo fecundado, este cigoto y su posterior desarrollo de embrión, había una similitud en cuanto a su morfología inicialmente. Si nos damos cuenta, tanto pez como reptil, ave y humano tienen una colita embrionaria, tienen unas hendiduras branquiales y llega un momento en que estas células embrionarias empiezan a diferenciarse y ya se forma el organismo con sus cualidades genéticas determinadas. Pero lo interesante es que en las primeras etapas todos los embriones tienen una morfología bastante similar, lo que permite determinar que tenemos una línea evolutiva similar. En cuanto a la anatomía comparada, vamos a estudiar dos tipos de relaciones. Tenemos aquí las estructuras homólogas. ¿Eso qué quiere decir? Que son estructuras que tienen un origen común, pero tienen una función diferente. En este caso, todas estas estructuras, tanto en el humano, gato, ballena y murciélago, son extremidades superiores, pero se han adaptado evolutivamente para responder a las necesidades de cada organismo. En el caso del humano, tiene 4 dedos, un quinto dedo opuesto que le permite agarrar objetos, manipular diferentes herramientas. Está el del gato, que si nos damos cuenta tiene su adaptación para caminar. La ballena se ha adaptado como aleta para poder nadar y en el murciélago las mismas estructuras, como podemos ver, se han adaptado para volar. Está el húmero, radio, los carpos, metacarpos y las falanges, pero la organización ha cambiado. Entonces, tienen un origen común, al ser una extremidad superior, pero la función es diferente. Contrario a esto, tenemos las estructuras análogas, que quiere decir que tienen un origen diferente, embrionario diferente y tienen una función similar. Vemos cómo me voy a referir al ala del murciélago, es una extremidad superior que se ha adaptado para ser un ala. Y en relación al ala de un insecto que no tiene ninguna relación embriológica, entonces tienen orígenes distintos, pero tienen una misma función. Esto nos conlleva a que tenemos dos tipos de evolución, una evolución convergente y una evolución divergente. En la primera imagen vemos como tres animales que no están relacionados, un delfín, que es un mamífero, un tiburón, que es un pez cartilaginoso, y un insecto patinador. Los tres, siendo de líneas evolutivas distintas, han llegado a una misma característica, que es una forma hidrodinámica para poder desplazarse en el agua. Entonces estamos hablando de una adaptación convergente. Por el otro lado, especies que tienen un mismo linaje, son todos mamíferos, pero se han adaptado de manera diferente a su ecosistema. Entonces estamos hablando de evolución divergente. ¿De acuerdo? Continuamos. Existen pruebas celulares metabólicas que nos hace ver que los organismos estamos relacionados. Todos los organismos eucariontes tienen una célula con núcleo y organelo que funcionan de forma muy parecida. Todos metabólicamente utilizamos el ATP como molécula energética, el adenosintrifosfato, que va a permitir dar la energía a todos los procesos metabólicos. El ADN, la estructura del ADN es similar, por no decir que igual en su estructura, cambia en su composición porque pues obviamente la carga genética de cada especie varía. La síntesis de proteínas, todos los procesos de síntesis de proteínas en todas las células son muy similares. Los aminoácidos, todos los organismos contienen 20 o manejan 20 aminoácidos para la fabricación de proteínas. Finalmente tenemos las evidencias directas. Entonces, el caso del Staphylococcus aureus, ¿qué pasa con este? Es una bacteria, es un estafilococo, puede provocar una serie de patologías bastante serias que incluso pueden llevar a la muerte. Lo interesante con esto es que en 1943 se generó la penicilina, pero ciertos grupos o ciertas cepas con resistencia sobrevivieron. Así que si una persona se vería sometida a estas cepas con resistencia, pues iba a morir. Entonces en 1960 se generó la meticilina, tratando de atacar estas nuevas cepas que tenían mutaciones, que habían cambiado, habían evolucionado. Volvió a ocurrir lo mismo. Cierto grupo volvió a generar resistencia y en el 2012 generó la vancomicina para combatir esta nueva resistencia. La naturaleza se adapta, los organismos tratan de sobrevivir a toda costa y esto va a seguir cambiando, las mutaciones van a seguir ocurriendo. Lo mismo que ocurre actualmente con muchos virus que mutan, cambian y fácilmente buscan sobrevivir. La polilla del abedul
Es un caso en el que tenía un fenotipo específico donde la mayoría de sus organismos tenían una coloración blanca, lo cual le servía para posarse o camuflarse sobre los árboles que tenían en su cubierta líquen de esta tonalidad. Unos pocos organismos tenían el fenotipo para tener una coloración oscura, lo que los hacía más vulnerables a sus depredadores. Pero ¿qué ocurrió? Con la llegada de la revolución industrial, el hollín que se generaba por la combustión se empezó a pegar a los árboles, empezó a cubrir las cortezas, de tal manera que ya estas polillas de color blanco ya no tenían la misma efectividad para su camuflaje y fueron presa fácil para depredadores. Ya en 1950 se dieron cuenta que eran muy pocas las polillas blancas que habían sobrevivido y aumentó la cantidad de polillas negras. Bueno, les agradezco su atención y los invito a desarrollar la actividad de evaluación. Que estén muy bien, muchas gracias.